tal? ¿Qué tal? Vamos a ver si se me escucha. Espero que sí. Y bueno, pues mientras tanto estamos esperando a que algunas personas se vayan uniendo a este directo, que Instagram avise, que me pone aquí. Y bueno, hoy he conseguido, creo, por fin poner el título. Así que bueno, pues vamos a esperar un poquito. Hoy vamos a hablar del autoengaño, para los que no sepáis el tema, y bueno, los que luego lo vais a ver en grabación, pues también os comento, este es el tema del que vamos a hablar. Mira, aquí tenemos a Laura, que se acaba de unir. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Podrías por favor decirme que si se escucha para, bueno, pues para que pueda... Mira, Carti también se ha unido, genial. Hola Nuria, ¿qué tal? Mercedes Mon, qué bueno verte aquí. Dice Mercedes que sí, yo entiendo que se escucha, ¿no? Con este signo, pues parece que sí, porque tengo unos auriculares. Sí, nos dice Nuria que sí, genial, muchas gracias, chicas. Nada, hoy tengo un tema que es muy interesante, el tema del autoengaño. Un tema, bueno, pues muy común, ¿no? Porque yo creo que muchas personas en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta de que nos estamos autoengañando, y seguramente cuando os cuente algunas cosas personales mías, genial, muchas gracias Mercedes, cuando cuente algunas cosas, pues os vais a dar cuenta que efectivamente todos hemos pasado por ahí, todos nos hemos puesto objetivos que no eran nuestros, o no nos hemos dejado sentir una serie de emociones o poner una serie de objetivos, ¿vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de eso, del autoengaño. Vamos a entender qué es, cómo detectarlo, ¿vale? Porque es importante, y sobre todo os voy a dar un montón de herramientas, y podéis usar alguna o todas las que queráis para poder conectar con vuestra voz interior, con esa intuición, y bueno, pues cada vez dejarnos llevar más por lo que sentimos y queremos, por nuestro corazón, y no tanto por lo que se supone que debemos hacer, lo que nos dicen los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué se entiende por autoengaño? La verdad es que he estado un poco mirando en internet y no he encontrado, quizás no he mirado mucho, he mirado un poquito las primeras páginas, y no era exactamente lo que yo quería decir. Lo que yo quiero traer hoy al tema, ese autoengaño en cuanto a una serie de actitudes nuestras hechas de forma con la mejor intención, es decir, yo quiero conseguir cosas y lo hago con la mejor intención del mundo, pero no soy consciente de que eso no lo quiero, o que no lo necesito, o al revés, que no estoy haciendo aquello que quiero realmente realizar. Digamos que yo voy a hablar del autoengaño inconsciente. No es que yo sepa la verdad y me estoy engañando, sino que simplemente pues no soy consciente de cuál es mi verdad, qué es lo que realmente quiero, con lo cual los objetivos que me pongo no son míos, no son realmente importantes para mí, y muchas veces cuando los consigo, por eso me siento frustrada, me siento vacía. No sé si os ha pasado alguna vez que os habéis fijado una serie de objetivos, o simplemente incluso teníais un gran sueño, y cuando llega ese momento de repente decís, madre mía, no es lo que yo quería, ¿no? Y al revés, está el otro polo, digamos el polo contrario, que hay cosas que yo quiero conseguir en el fondo, que mi alma o mi voz interior, o como queramos llamarlo, desea, pero yo no me permito conseguir eso, porque quizás siento que no lo merezco, quizás tengo una serie de miedos, una serie de creencias limitantes que me impiden bueno, pues incluso desear eso. De eso justamente hablábamos en uno de los anteriores directos, sobre contratos emocionales y la falta de merecimiento, con lo cual si sentís que estáis en esa segunda categoría, que no os permitís desear ciertas cosas, eso es muy fácil notarlo, ¿no? Porque lo que contaba yo en aquel vídeo, cuando yo veía a personas que tenían pues casas bonitas, como que yo sentía algo, había algo en mí que me estaba diciendo, oye, ¿por qué sientes incomodidad? ¿Por qué sientes, no sé si llamarlo envidia, aunque no es que fuera una envidia en plan no quiero que tengas eso, sino como yo también quiero, ¿no? Pero era una emoción un poquito reprimida, ¿no? Entonces, si sentís que hay ocasiones en las que sentís esa emoción reprimida, parecida a la envidia, o admiración también puede ser, que es mucho mejor obviamente, o simplemente como una pena, una tristeza, ¿no? Pues me pasaba mucho en mi juventud sobre todo, ¿no? Pues yo no tenía una pareja estable, no tenía familia, hijos, y recuerdo pues estar viendo fotos de conocidos en Facebook,
y a veces como que me recreaba un poco en esa sensación de que soy víctima, ¿no? Miraba esas fotos de familias, de sus amigos en la playa con los niños, como que decía, es que ellos pueden, pero yo no lo merezco, ¿no? Entonces, si sientes como algo así, como que esa pena al ver cosas de otros que te gustaría tener, pero al mismo tiempo tú te dices que no puedes, seguramente estás reprimiendo alguna emoción o algo que realmente deseas pero no te permites sentir, ¿vale? Entonces, el consejo que podría dar en este caso, en el caso de que no te permites sentir o desear ciertas cosas porque crees que no son para ti o que son complicadas o que no lo vas a conseguir o que no lo mereces, es que te fijes en esas situaciones, te fijes en esos momentos bajos en los que sientas esa serie de emociones desagradables, pues como puede ser una pena, sensación de que eres víctima, de que no lo vas a conseguir, o incluso, pues como decíamos antes, algo de envidia o quizás admiración. Entonces, bueno, pues ahí hay algo, ahí ocurre algo, es una emoción que te está invitando a que la mires, que la analices, que veas qué está detrás y puedes cerrarte en banda, cerrar las puertas y decir, bueno, pues no es para mí, o puedes decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, por qué siento esas emociones cada vez que veo pues a un niño. Justo bueno, hace un par de meses visité a una amiga que también tiene un blog y bueno, pues es especialista pues en temas de abundancia, etcétera, y me estaba contando que ella pues de repente empezó a ponerse triste cuando veía madres con niños, porque bueno, ella ya tiene sus otros hijos, pero de repente empezó a notar como que se ponía triste cuando veía mujeres embarazadas, o sea, no es que sintiera envidia, ¿no? Pero sentía que había algo, ¿no? Entonces empezó a investigar y se dio cuenta de que tenía como un anhelo interno de volver a ser madre, de tener un bebé, de hecho hace poco ha dado a luz, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es bueno fijarse en esos momentos de bajón, de apatía, de tristeza. Mucha gente huye de esas emociones, ¿no? Cuando siento tristeza, apatía, cuando siento incomodidad o envidia, ¿no? Como que trato de taparlo y a lo mejor me voy a comer chuches o me voy a ver Netflix o voy a hacer lo que sea para no estar ahí. Y una de las claves para conectar con nuestra voz interior es permitirme sentir esas emociones incómodas que llamamos negativas, pero en el fondo son simplemente incómodas, desagradables, pero nos están dando una información súper valiosa, ¿no? Mira, aquí nos saluda Margarita, qué bueno verte aquí, y Diana, que nos dice, el no merecimiento es un programa muy fuerte, yo lo he padecido, pero se puede superar, abrirse a todo lo que llegue a nuestra vida con gratitud y mucho más si es el éxito de las demás personas. Efectivamente, en el sentido de no merecer cosas, si sentimos una fuerte envidia, claro, hay también muchas dimensiones, ¿no? En cuanto a las emociones, puedo sentir, pues como me pasaba a mí, como un poco de frustración, como sentirme víctima, pero no era una envidia fuerte, ¿no? Y a veces sí que sentimos como una fuerte envidia, ¿no? Como qué injusto que esa persona tenga eso, incluso pues criticamos, sin ser consciente de ello, ¿no? A gente pues a lo mejor que tiene éxito, a gente que es rica, con todo eso que estoy haciendo, estoy bloqueando esa energía, o sea, si yo estoy repitiéndome, aunque sea un autoengaño, aunque sea para tapar mi dolor, si yo me repito, ser rico es malo, los ricos son gente malvada, son gente que ha robado, si me vuelvo rica o tengo un buen trabajo, pues mi familia me va a dejar o me van a mirar de otra forma, voy a dejar de ser yo misma. Si yo me repito esas creencias, lo único que consigo es alejarme de esas posibilidades, ¿no? Entonces, sí que es importante enfocarnos en qué está pasando ahí y ver qué nos estamos diciendo, cómo nos estamos hablando en referencia a eso que quizás puede ser para nosotros, ¿no? Yo siempre también cuento pues que en mi caso yo fui un poco una persona que no sabía lo que quería en su vida, ¿no? Y que también tenía una falta de merecimiento y me repetía, el trabajo no es importante, el dinero no es importante. Entonces, claro, si tú te repites eso, ¿qué vas a hacer? Pues según la ley de atracción, ¿no? Lo que estábamos viendo en el directo anterior. Está pasando que estás bloqueando esa energía, estás diciendo a tu inconsciente, no lo necesito, quítalo, no es bueno, es malo. O sea, el inconsciente es como muy infantil, ¿no? Entiende cosas como muy simples y al final tú utilizas un montón de frases, pero el fondo es muy básico, eso es malo para mí, eso está incluso... está comprometiendo mi supervivencia. O sea, imagínate hasta qué punto el subconsciente entiende las cosas y te va
bloqueando una serie de cosas que quizás deseas, no sabemos si las deseas o no, pero puede que las desees y las estás alejando de tu vida. Y luego está, esa es la falta de merecimiento. No me autoengaño creyendo que algo no es importante para mí. Y luego está justo lo contrario, que es lo que decíamos al principio, que es estoy haciendo cosas, persiguiendo sueños equivocados, ¿no? Que no son míos, o objetivos que no son míos. Y eso, por ejemplo, también me pasó cuando, bueno, pues tocó decidir que quería estudiar y en lugar de escoger una profesión que tenía que ver con mis talentos, con mis valores, con mis habilidades, algo que me da energía, que es algo que vamos a ver a continuación, que es pues, el tema de la filosofía, la psicología, pues en lugar de esto estudié una carrera como supuestamente más práctica, que era publicidad, relaciones públicas, porque recuerdo que como bueno, pues no tuve buenos consejeros, había una chica que era hermana de una compañera mía que dijo, uy, no, los psicólogos están ahora en paro, es muy difícil, María, tú si quieres trabajo seguro, búscate algo de marketing, de empresa, y tal, ¿no? Economía, a mí no me gustaba ni economía ni empresa, dije, bueno, quizás publicidad porque tiene una parte de creatividad, ¿no? A mí me gustaba pues la parte de creatividad publicitaria y dije, bueno, pues también hay gente que escribe los copies, entonces, bueno, pues ¿por qué no pruebo por ahí? Porque se supone que hay un trabajo seguro. Y fijaros cómo es la vida, que ahora no me estoy dedicando a la publicidad, aunque sí que es verdad que me está ayudando en cierta manera, ¿no? a la hora de llevar un negocio, pero no era mi gran sueño, y ni siquiera al terminar la carrera trabajé de publicidad, porque en el fondo, si yo no creo en mí, si yo siento que no merezco cosas buenas, pues la vida me da lo que yo creo. ¿Qué creía yo cuando acabé mi carrera a los 23 años? Pues que era muy difícil encontrar trabajo, que yo no iba a encontrar nada bueno, que el dinero no era importante, que cualquier cosa que me diesen sería suficiente por esa falta de merecimiento, y obviamente pues me llegaron esas cosas, trabajos bastante poco valorados, por así decirlo, ¿no? Trabajos pues muy básicos. Primero empecé como telefonista, o sea, en un call center, luego pasé a otro departamento, pero todos eran trabajos que ni siquiera tenía que haber estudiado una carrera para estar ahí. ¿Y por qué sucede eso? Porque yo inconscientemente había creado todo esto, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante tener en cuenta cuando nos estamos poniendo esos objetivos que no son realmente nuestros, que no van con nuestra alma, con nuestra esencia, ¿vale? Y entonces, bueno, pues saberlos identificar. Así que bueno, se me ha ido la luz porque se me ha apagado el ordenador, pero bueno, se me ve bien, creo yo. Así que aquí tengo unas notas de qué podemos hacer si estamos detectando que no estamos siendo coherentes con nosotros. De hecho, una clave esencial, que para mí es importantísima, a la hora de ser personas felices y realizadas, es la coherencia. ¿Qué ocurre con las personas que viven en el autoengaño? Pues que no son coherentes consigo mismas, no son coherentes con lo que realmente desean, piensan, sienten. Es decir, tiene que haber como esa unión, ¿no? Si yo pienso unas cosas, siento otras y encima hago nada que ver con todo lo que pienso y siento, pues mi vida es un caos y al final voy a sentir frustración, voy a sentir muchas emociones incómodas. Entonces, como decía antes, el primer paso, si detecto todo eso, es permitirme sentir esas emociones. Es decir, ¿por qué a menudo que ocurre esa situación me siento frustrada? ¿O por qué ocurre tal y me siento desmotivada? ¿No? Hay gente, por ejemplo, que quiere emprender y sin embargo no se sienten cómodas. ¿Por qué? No porque sean malas emprendiendo o que no conozcan las estrategias, no, simplemente porque a lo mejor tienen una necesidad básica que es la seguridad. Y si yo tengo en la escala de mis necesidades básicas, la primera es como seguridad y yo quiero emprender, lo voy a pasar muy mal, porque emprender es todo lo contrario de seguridad. Vas a sentir mucha incertidumbre, va a haber momentos muy complicados. Los que seáis emprendedoras, pues aquí veo algunas, sé que sabéis lo que es eso, ¿no? Por eso hay mucha gente que se frustra y al final lo abandona, porque dices que yo no puedo con ello, ¿no? Y además os quería comentar un caso de una persona con la que trabajé este verano en proceso de coaching, y entonces pues es un chico que estaba ya emprendiendo, pero que precisamente le pasaba eso, que una de sus principales necesidades era la seguridad. Entonces, claro, él estaba todo el rato como en esa dicotomía, ¿no? Que me encanta el mundo del emprendimiento, tengo un proyecto, además un chico súper inteligente, pero se saboteaba continuamente.
Y en ese trabajo descubrimos que él necesitaba seguridad y además tenía una oportunidad de encontrar seguridad profesional, pero era a raíz de un ámbito que él tenía pues como mal visto. Había un ámbito profesional en el que él podía conseguir esa seguridad a través de un trabajo que era muy cómodo desde casa, que era para una institución, pero él se negaba a aceptar ese trabajo porque pensaba que eso le haría como ser fiel a las creencias familiares. Fijaros qué lío, ¿no? Es decir, yo quiero conseguir un sueño que es emprender, pero necesito seguridad, se me da la oportunidad de conseguir esa oportunidad, pero como tiene que ver con algo que mi familia desea para mí y yo me estoy rebelando contra eso, lo estoy rechazando. Al final del proceso, pues acepto ese trabajo y ahora pues compaginan los dos proyectos, ¿no? Pero muchas veces nos engañamos también porque estamos rechazando de plano algo que para nosotros tiene que ver con nuestras heridas primarias, ¿no? Las heridas de la infancia, y por eso también es importante revisarlas, ¿no? Porque si yo no sé qué está de base, qué está detrás de por qué yo actúo como actúo, si no sé que a lo mejor me estoy rebelando contra mi padre, mi madre, y con eso me estoy rebelando contra mí mismo, haciéndome daño a mí mismo, eso es un gran autoengaño, ¿no? A mí me pasaba un poco también de pequeña, ¿no? O de joven, pues decir, bueno, pues yo voy a ser lo contrario a lo que son mis padres, ¿no? Incluso a veces siendo incoherente conmigo. Cuando ya uno crece, pues se da cuenta de que muchas cosas que nuestros padres quieren para nosotros son buenas, pero esa rebeldía, si tú no trabajas en tus heridas, por ejemplo, pues esa rebeldía puede aparecer en tu emprendimiento, en tu vida adulta, con tus hijos. A veces yo noto como mis heridas de la infancia pues salen a la luz en mi trato con las niñas, ¿no? Y eso es porque todavía hay mucho que trabajar, como ves, es un trabajo para toda la vida, ¿no? Entonces, sí que recomiendo que reviséis qué heridas tenéis, eso lo podéis ver incluso en mi curso gratuito, las 5 heridas de la infancia, basado en el famoso libro de Lise Bourbeau, y también tenéis los bloqueos asociados a esas 5 heridas, lo tenéis en mi perfil de todas formas. Entonces, ¿qué podemos hacer si sentimos que nos estamos autoengañando para poder recuperar esa intuición, esa voz interior? Pues hay una serie de ejercicios, algunos puramente de coaching que os voy a compartir, que los he anotado, y uno de ellos tiene que ver con las famosas preguntas poderosas, ¿no? ¿Por qué quiero eso? ¿O para qué quiero? ¿Vale? Las dos preguntas son muy importantes. El por qué es un poco la causa, lo que está detrás, y va un poco al pasado, y el para qué va al futuro, y el para qué nos lleva a las emociones, nos lleva a los valores, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que queréis emprender, ¿no? Que sé que aquí hay varias personas que quieren emprender o están haciéndolo. Vale, ¿para qué quiero emprender? Si la respuesta es porque es la vía de ganarme dinero hoy día, porque estamos en un mundo pues muy complejo, quizás no sea suficiente, porque cuando yo tenga momentos bajos no es suficiente, tiene que haber una motivación, o más que una motivación, un compromiso interno muy grande, ¿no? Y entonces, si ves que ahí afloran tus valores, dices, mira, yo quiero emprender porque valoro muchísimo la libertad, y yo sin libertad no soy nadie, ¿no? Entonces, ahí hay un valor enorme que sostiene ese deseo, con lo cual ya estoy encaminándome a lo importante. O sea, estamos hablando de valores. Los valores son una de las cosas más profundas que tenemos los seres humanos, son como guías, ¿no? Como principios que guían nuestra vida, y si yo mantengo esos valores, están detrás de mis deseos, probablemente esté en mi camino. En mi caso, cuando estudié publicidad, pues no había grandes valores, ¿no? El valor era, más que valor, una necesidad de seguridad, y además en mí misma, o sea, cuando yo hago mi trabajo personal me doy cuenta de que la seguridad no está en primer lugar, sí que está en segundo o tercer lugar, bueno, más bien tercer lugar, pero no está en primer lugar. No soy una persona que busque la seguridad por todos los medios, con lo cual, bueno, pues a lo mejor emprender, en mi caso, sí que es una vía razonable, ¿no? Por tanto, pregúntate esas dos cosas: ¿por qué y para qué quiero conseguir ese deseo que me estoy, o ese objetivo que me estoy poniendo ahora? ¿Por qué y para qué? ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, como decía antes, conectar con el dolor, conectar con las emociones desagradables, cuándo las estoy sintiendo, qué está pasando, qué me ocurre, ¿no? Un poco indagar, ¿no? Y ahí pues ir un poco a las heridas primarias, a la parte más vulnerable, por supuesto, es importante ver si estoy tapando algunos deseos porque tengo falta de merecimiento. Y si queréis trabajar más en este tema, pues tenéis otro vídeo en mi canal de YouTube, aquí también en Instagram, sobre contratos emocionales y falta de merecimiento. Y luego hay una serie de ejercicios prácticos que todos podemos realizarlos, como escritura automática. Es
Es decir, me pongo a escribir 10 minutos cada día, lo primero que me venga a la cabeza, y empiezo a escribir, a soltar, y bueno, pues en el papel se queda plasmado, y muchas veces salen como frases, ideas que uno no se espera. Eso hay que hacerlo, por supuesto, sin poner demasiado juicio, sin analizar lo que escribe, sino de forma muy libre. Por eso se llama escritura automática o terapéutica. Vamos sacando todo lo que está en nosotros y después pues podemos releerlo quizás ese mismo día o al cabo de una semana o de un mes. Vamos revisando todo lo que ha salido de ese caos que tenemos en nuestra cabeza, y probablemente hayan salido cosas que no somos conscientes de ellas. Otra recomendación para conectar con nuestra intuición, con esa voz interior, como estamos continuamente bombardeados por informaciones de otros, los medios, la política, la educación, en fin, la sociedad, ¿no? Es importante encontrar esos momentos de paz mental, ese vacío, por así decirlo, y se puede hacer, por ejemplo, una vez a la semana 30 minutos sin hacer nada, pero ni siquiera escribir, nada de nada. Yo conmigo, entonces puedo meditar, o si no, pues estoy aquí viendo a ver qué surge, ¿no? Así que no es fácil, pero si lo haces como pues casi terapia, ¿no? Es decir, 30 minutos a la semana, conectar pues con lo que siento en ese momento. Entonces también pueden salir diálogos internos muy interesantes, pueden salir informaciones que están un poco más limpias, ¿no? Porque no estás en contacto con tantos estímulos externos. Y por último, otra cosa importantísima que también, bueno, muchas personas sé que la practican, es la meditación, ¿no? O sea, el quedarte 5 o 10 minutos cada día, si es posible, y si no, pues el tiempo, los días que puedas, en conexión contigo mismo, escuchar tu respiración, un poco vaciar, obviamente nunca vaciamos la mente del todo, pero tratar de conectar un poco con esa esencia tuya, ¿no? Y también de ahí pueden surgir muchísimas cosas que quizás en tu vida diaria pues ni siquiera tienes tiempo de plantearte, ¿no? Entonces todas esas técnicas nos permiten conectar más con nuestra voz interior, con nuestra intuición. La próxima vez que, por ejemplo, suceda algo o tengamos que tomar una decisión, podemos dejarnos esos 5 minutos de reflexión por qué estoy sintiendo, qué está pasando, o sea, permitirme hacer cosas que en mi vida diaria no suelo hacer, porque la mayoría de personas, como sabéis, pues no lo hacemos, ¿no? Y una cosa que también nos puede ayudar muchísimo para conectar con vuestra voz es el propósito de vida, porque cuando uno tiene claro qué está haciendo, para qué lo está haciendo, cuál es su camino, es mucho más fácil tomar decisiones conscientes que no vengan de fuera. O sea, simplemente ya sabes cuál es tu camino. Por ejemplo, ahora todo el tema de la pandemia, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que lo están pasando realmente mal, y ya no solo hablo a nivel económico, sino a nivel emocional, ¿no? De esa incertidumbre, qué voy a hacer, qué va a pasar, si voy a perder mi trabajo, o ya lo he perdido, o tengo que buscar otro. Entonces, claro, hay gente que se sale de su centro, ¿no? Y como están perdidos en general, pues les cuesta volver a ese centro. En cambio, si tú sabes cuál es tu camino, sabes cuál es tu misión, sabes lo que tienes que hacer, bueno, pues encontrarás otra manera de conseguir lo mismo, ¿no? Como, pues yo qué sé, si tenía una consulta offline, pues ahora va a ser online, porque sé que este es mi propósito, no me voy a desviar de lo importante. Pero cuando no sabemos qué es lo importante para nosotros, no conocemos los valores, no conocemos nuestras necesidades, no tenemos claro el propósito, es muy fácil perdernos y agarrarnos a lo que sea, ¿no? A un clavo ardiendo, y luego pues a lo mejor darnos cuenta de que este no era el camino, ¿no? Así que esa es la recomendación final. Por supuesto, este es un trabajo, ¿no? Tanto pues, si tenemos una herida primaria, pues lo mejor es trabajar con terapeutas, o si queremos saber cuál es el propósito, pues, trabajar con un coach, un profesional. También hay cursos. Ya sabéis que tengo mi curso, es el coaching, en el que trabajamos muy a fondo todos estos temas. Aquí hay algunas alumnas como Diana, que también pasó por este curso. Y lo que os permite es conoceros en esencia, aprender a escucharnos, a decidir por nosotros, y no que sean los demás los que nos digan lo que tenemos que hacer. Al final lo que se busca es que seamos libres, ¿no? Para mí ese es el gran objetivo. Así que bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, pregunta. Voy a ver, aquí está también Yolanda, Cris, qué bueno veros. Mi madre también está, un saludo, mamá. Y mira, nos dice Cris, creo que me pasa que no me siento merecedora o capaz de un buen y gran trabajo, a pesar de que tengo muchas habilidades. Pues por desgracia eso es común, como ves, le había pasado a Diana, me pasó a mí.
También eso tiene que ver, como decía antes, con mi falta de propósito. No sé para qué estoy aquí, ¿no? Cuando uno sabe cuál es su camino, para qué está, siempre encontrará la manera. Entonces yo diría, Cris, que lo primero es que trabajases en qué es lo que realmente quiero, cuál es este camino, empezases a observar a otras personas que lo han conseguido, porque eso es muy positivo. Yo cuando empecé mi camino, pues también me sentía poco merecedora, como os contaba, pero estaba viendo a otras mujeres que estaban como yo, que habían incluso estudiado algo parecido como publicidad o cine, y luego pues no se sentían realizadas y empezaron a abrir sus blogs, empezaba a ver qué escribían, de qué hablaban, los cursos que hacían, como que me inspiraba mucho. Y eso ayuda, ¿no? Porque uno cree que solo le pasa a uno mismo todo eso, ¿no? Soy la única que no sabe cuál es su propósito, o soy de las pocas personas en mi grupo de amigos. Y no es así, hay muchísimas personas que estamos así. Con lo cual, cuando te das cuenta de que hay muchas personas que estaban como tú y se han transformado, lo han conseguido, hay en ti como esa creencia, esa fe, ¿no? De que todavía no sé cómo, pero eso también llegará. Por supuesto, hay que hacer cosas, hay que dar pasos, no puedes quedarte en el sofá diciendo voy a cambiar, hay que cambiar. De hecho, una tercera vía de autoengaño es la procrastinación, ¿no? Cuando sé lo que quiero, sé que es bueno para mí, está acorde a mis valores, a mis pasiones, pero no lo estoy haciendo por miedo, no lo estoy haciendo porque creo que hay un gran esfuerzo. Y esa vía, esa procrastinación, pues también tiene que ver con, bueno, pues con ese autoengaño, ¿no? Y en este caso, por cierto, que bueno que acabo de acordarme, porque no me funciona el portátil y acabo de recordar pues eso que había escrito antes, la procrastinación, esa tercera vía de autoengaño. La mejor forma de combatirla, porque yo también lo viví con mi propio proyecto, es ponerme en el peor escenario posible. Es decir, vale, si yo ahora mismo sigo en esa actitud, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? ¿No? ¿Qué cosas malas me van a pasar? Pues a lo mejor nunca podré sacar adelante mi proyecto, mi economía va a empeorar, tendré que buscar trabajo de lo que sea. Yo recuerdo cuando hice este trabajo conmigo, me di cuenta de todo lo terrible que pasaría si yo sigo un poco jugando. Yo empecé pues jugando, ¿no? a eso de tener un blog, hasta que ya dije, no, esto es un trabajo, esto es algo serio, yo quiero vivir de esto. Y fue esa toma de conciencia, esa proyección a 5 años negativa, la que me ayudó a decir, no, María, tú no puedes seguir así, porque si no, al final pues tendrás que volver a lo de antes, que es trabajar para otros, y vas a estar otra vez en valores contrarios a ti, como pues eso, falta de libertad, un sueldo básico, depender de otros, ¿no? Entonces ya ese fue el momento clave, esa toma de conciencia. Así que si sabemos lo que queremos hacer, si tenemos claro cuál es ese propósito y no lo estamos llevando a cabo por miedos, por creencias limitantes, por creer que es demasiado esfuerzo, porque realmente requiere un esfuerzo, vamos a proyectarnos de aquí a 5 años en el peor escenario posible y ver qué va a pasar con nosotros si no hacemos ese cambio, no hacemos nada. Y una última cosa que también creo que nos puede ayudar muchísimo para saber cuál es nuestro gran propósito o qué vida queremos llevar. Y ese ejercicio no es nada fácil, porque claro, siempre hacemos proyecciones de aquí a 5 o 10 años. Yo os propongo una proyección a 20 años. Esa proyección es como wow, ¿no? Porque en 20 años, madre mía, nos pueden pasar mil cosas. Si tenemos hijos pequeños, ya han crecido. Si, no sé, si estamos ahora pues en nuestros 40, 50 años, a lo mejor ya estamos jubilados. Entonces, hacer esa proyección a 20 años, que no es nada fácil, es súper positivo, porque a lo mejor te das cuenta de que lo que tú quieres conseguir en 20 años, que es mucho tiempo, ahora mismo lo que estás haciendo nunca te va a llevar ahí, ¿no? A lo mejor dices, vale, pues yo quiero, no sé, emprender, tener un negocio de 6 cifras, y te das cuenta que tú no necesitas eso. En 20 años te ves viviendo en una casita en la montaña, de forma muy sencilla, haciendo a lo mejor terapias o escribiendo libros. Bueno, ¿por qué no empiezas a escribir tus libros ya? ¿Por qué tienes que esperar a 20 años, no? O sea, es un trabajo muy bonito porque te permite alejarte mucho de tu ego, de tus miedos actuales, porque se supone que en 20 años pues, habrás cambiado muchísimo, ¿no? Y te das cuenta de qué está al final un poco del camino, ¿no? Incluso podemos hacerlo a 30 años si queremos, hay gente que lo hace pues, en los últimos años de tu vida, ¿no? Cómo te ves viviendo, qué cosas crees que has conseguido, ¿no? Eso se hace mucho también en el coaching. Y ahí de repente te das cuenta de que lo que tú quieres conseguir en 30 años lo puedes empezar a hacer hoy y no lo estás haciendo porque crees que todavía no estás preparado o porque, bueno, en fin, crees que hay otra serie de cosas que tienes que hacer antes, ¿no? Entonces ese ejercicio también es un cambio de chip bastante interesante.
Mira, Margarita dice, sé perfectamente de qué hablas y tuve que trabajar mucho en esto. Sí, yo creo que todas las personas que de alguna forma estamos en desarrollo personal, hay una parte nuestra pues, que ha tenido que ser deshecha, ¿no? Es decir, pues todo lo que pensábamos de nosotros, los sueños que queríamos alcanzar nos parecían imposibles o al revés, perseguíamos sueños equivocados. Y nos pregunta Cris, si todos los conflictos o gran parte vienen de las heridas de la infancia. Yo diría los más importantes, los más profundos tienen mucho que ver con esas heridas, pero obviamente hay muchas más. Es decir, en nuestra vida adulta nos ocurren cosas, ¿no? Y esas cosas se van convirtiendo también en heridas. A veces, pues yo que sé, hablamos de la herida de la humillación, ¿no? Porque es una de las 5 heridas que menciono en este curso. ¿Qué pasa con esa herida? Que a veces tú no recuerdas nada de tu infancia, pero recuerdas en el instituto que había esos niños que te hablaban mal o se burlaban de ti y parece que la herida se originó allí. Es muy posible que haya tenido una influencia de tu infancia que tú no recuerdas, pero hay heridas que efectivamente se generan en nuestra vida incluso consciente, aunque casi siempre tienen algo que ver con el pasado. Yo diría las más profundas tienen que ver con esto, porque al final los psicólogos lo dicen, los de 0 a 3 años son los años críticos en los que se forma la personalidad, ¿no? De lo que va a ser el futuro adulto, la futura persona, ¿no? Entonces el niño en esos años es como una esponja, es completamente inconsciente, absorbe las cosas más por emociones que por el raciocinio y todo lo que se absorbe de esa forma inconsciente al final se conserva, pasa a ser parte de nuestra esencia o esa, más que esencia, esa personalidad adulta, ¿no? Entonces muchas cosas que han pasado ahí pues al final se quedan grabadas de forma inconsciente y van saliendo a raíz de conflictos. Yo creo que todo parte de ahí. Mariselena dice, gracias por la información que compartes. Cuando niña me daba pena que me vieran llorando, me reprimía. Ahora trabajando en sentir mi vulnerabilidad. Sí, eso también ves que tiene que ver pues eso con esa herida de la infancia, de las heridas, por ejemplo, de las personas que han vivido mucha injusticia, se han hecho fuertes y pues para ellas sentirse vulnerables o mostrarse sobre todo vulnerables es como signo de debilidad o que les pueden hacer daño, ¿no? Han adquirido esa máscara de fuertes, también se llama personas como más rígidas, ¿no? O más frías, pero no es que sean frías, por dentro son igualmente vulnerables como todos los seres humanos. Bueno, pues a ver, Cris nos pregunta cómo encontrar nuestro propósito. Gran pregunta, Cris. Pues básicamente habría que observar mucho tú misma, a ti misma y también que los demás te puedan ayudar. Es decir, qué cosas se me dan bien, en qué soy buena, en qué podría estar hablando, ¿no? De qué cosas podría estar hablando horas y horas, qué me apasiona, sobre qué leo. Probablemente ahí hay algo que tiene que ver con tu propósito. Y luego también pregunta a los demás, porque a veces tu propósito es algo que es tan evidente y que ya lo estás seguramente llevando a cabo. En uno de los vídeos anteriores hablaba del propósito como supervivencia, ¿no? Es decir, tiene que ver también con muchas de nuestras o algunas de nuestras heridas de la infancia que no ha sido solucionada y entonces aquellos gustos que tienes ahora de alguna forma intentan tapar ese dolor, esa herida, ¿no? Entonces el propósito tiene una parte buena obviamente porque te permite desarrollarte, crecer y ayudar a otros con lo que tú sabes hacer, pero a su vez también están tapando un dolor que sería bueno descubrir cuál es, ¿no? Entonces es un tema profundo, pero también lo puedes observar desde fuera, es decir, puedes preguntar a tus amigos, familiares, conocidos, compañeros, etcétera, en qué cosas te ven buena, qué es lo que se te da bien, y tú misma pues también puedes conectar con esa habilidad que ya tienes de por sí, ¿no? Observarte. A mí, por ejemplo, me pasaba que yo era muy buena escuchando a los demás, pero yo decía, pero esto qué tiene que ver con mi propósito, ¿no? Escuchar a los demás. Pues al final el coaching pues es una vía, ¿no? Es decir, si me gusta escuchar a los demás, me gusta encontrar soluciones a lo que nos ocurre. Hay profesiones y algunas pues tienes que hacer una carrera, otras puedes hacer unos cursos, una formación, unos estudios, hay muchas maneras ahora de hacerlo, ¿no? Entonces es importante que te observes, escribas tu lista de talentos, las cosas que te encantan, observes los libros que tienes, porque ya los libros que tienes en tu casa hablan de ciertos temas que a ti te apasionan, y luego veas cómo viven otras personas reuniendo esos talentos y esas capacidades que tú misma ya estás
bueno, pues practicando o que ya tienes en tu vida. Pero bueno, es un trabajo también profundo. Si lo quieres profundizar más, pues también hay cursos. De hecho, en mi blog tengo un curso que se llama Mer Coaching para reinventarse, donde, bueno, pues enseño a través de técnicas de coaching cómo conectar con nuestro propósito y talentos. Nos pregunta si se escucha mal, no sé si es con todos o le pasa solo a Yume. Si lo podéis comentar, por favor. Dice Chris, la procrastinación le pasa mucho. Sí. Dice Chris que se escucha bien. Vale, perfecto. Vale, pues a ver un segundo. Mira, aquí hay un comentario de Nuria. Dice que yo me he dado cuenta hace unos días, a raíz de un reto de self-coaching que tengo, estoy trabajándolo, la necesidad de hacer algo productivo, y eso no me permite hacer cosas que me gustan si no va a servir para algo. Sí, eso es muy común en personas que somos autoexigentes con nosotros. Eso es, por desgracia, demasiado común, ¿no? Que si es productivo, si sirve para un propósito concreto, ¿no? O sea, hay un objetivo detrás y es necesario, es perfecto. Pero si es placer, si es porque me gusta, porque es mi hobby, entonces hay personas así. Lo que nos recomiendo, y me incluyo, es obligarnos, entre comillas, a tener esos espacios. Es decir, pues mira, voy a tener a la semana 3 horas no productivas para mí, para que haga lo que me dé la gana. Si es, no sé, estar tumbada en el sofá, mirando al techo, haciendo lo que quiera, pero que no sea productivo. O sea, obligarnos, ¿no? Porque de alguna forma las personas que somos muy autoexigentes con nosotros es porque también tenemos detrás alguna herida. Pues, por ejemplo, puede ser la herida de injusticia, ¿no? Que decía antes. Y somos personas a las que nos han hecho creer que teníamos que estar cumpliendo con un deber. Tenemos como esa, no sé si llamarlo deber moral, ¿no? Pero algo en nosotros que como que nos está llevando siempre a actuar de una manera correcta, positiva, buena, etcétera, ¿no? Ética, ¿no? Somos personas, pues, que tenemos eso. Entonces, si, Nuria, te ocurre eso, oblígate, o sea, es mi hora, ¿no? Incluso ponerlo en el calendario, esa hora reservada para ti, para que hagas lo que quieras, y ahí como que tú ya te tranquilizas y dices, no, es que esa hora estaba ya reservada de antemano para este tipo de actividades, ¿no? Vale, pues sí, nos dicen que se escucha bien, y dice Nuria, mi abuelo me decía, ponte a hacer cosas de provecho. Es una frase que tenía olvidada y que me ha recordado el curso, sí, cosas de provecho. Sí, los abuelos, claro, con su mejor intención, pues nos dan instrucciones, claro, para la vida, que a ellos les han servido, pero no tiene por qué servirnos a nosotros, sino puede ser justo lo contrario, ¿no? Dice Carti, me pasé de la autoexigencia máxima a un punto en que nada me importa. Trabajé en ello, ahora me siento de igual forma, pero en el otro extremo. Cómo encontrar el balance. A veces es necesario, ¿no? Pasarnos al otro extremo, porque es la manera en la que uno pues dice, mira, ya no soy aquella, ¿no? O sea, yo he estado ahí implicada al máximo, estaba incluso con estrés, ¿no? Las personas que nos autoexigimos. Ayer estuve en el fisio, me dijo que tenía las mandíbulas como con tensión. Yo no era consciente, pero luego empecé a observarme ayer y decía, pero ¿por qué estoy con tensión, no? Porque continuamente estoy viendo, tengo que hacer esto, lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar el balance? Pues al principio está bien pasarte al otro extremo, con lo cual como que te estás desapegando de esa forma de ser, pero para encontrar el balance básicamente es preguntarte, ¿no? O sea, lo que hacemos en coaching, preguntarme qué es lo que quiero, para qué lo quiero, qué vida quiero llevar, ¿no? O sea, saber qué quiero, porque muchas veces cuando uno no sabe qué quiere, se desapega de lo que no le sirve, pero no ha encontrado a qué apegarse, ese nuevo enfoque no lo tiene, pues su vida parece que va a la deriva, ¿no? O sea, bueno, pues como ya no quiero ser la de antes porque me he hecho daño siendo así, pues voy a ser de otra forma. Pero claro, si yo no sé a dónde voy, para qué hago lo que quiero, o sea, lo que hago, qué es lo que realmente quiero, cuál es el propósito, ¿no? Y ya digo, no tiene que ser un gran propósito, que a veces creemos que encontrar ese gran propósito, esa misión de vida, ¿no? Simplemente, ¿cuál es mi propósito ahora? ¿Cuáles son mis siguientes pasos? ¿Dónde me veo de aquí a 5 años? ¿Qué va a pasar conmigo si sigo en este mismo camino, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo sigo pues, sin ser exigente conmigo en absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, al respondernos a esas preguntas, podemos otra vez conectar con nuestra verdad, con lo que realmente es importante, y trazarnos un plan de acción. Eso sí,
¿qué puede pasar? Que otra vez te vayas a la parte de la autoexigencia, ¿no? Porque ya venías de ahí y cuando ya te has propuesto un propósito has dicho, vale, pues ahora voy a por todas. Entonces, ahora sabiendo que tienes esa cualidad o esa parte de personalidad que no te gusta y no quieres seguir potenciando, mira cómo podrías hacer este mismo camino de forma no tan exigente. Incluso puedes crear dos escenarios, el camino exigente para conseguir ese objetivo y el camino menos exigente, un camino más flexible. Y observa en qué se diferencian esos dos caminos y cuando ya empieces a dar los pasos, revisa cada día en qué camino estoy. ¿Estoy otra vez pasándome a la parte exigente o estoy realizando este camino de forma más flexible, ¿no? O sea, al final la observación y el saber qué quiero, a dónde voy y para qué lo hago es súper importante. Nos dice también Nuria que está de baja y está permitiendo descansar. Pues Nuria, si estás de baja por temas de salud, descansa todo lo que puedas, todo lo que quieras, aprovecha porque también eso es necesario, como todos sabemos. Nuestro cuerpo a veces nos dice basta y no hay más, o sea, hay que escuchar, ¿no? Lo que nuestro cuerpo nos dice. Chris dice, he oído que algunas cosas se deben a heridas de la infancia, algunas hasta por el linaje familiar. ¿Se puede diferenciar o incluso se pueden relacionar? Sí, claro, porque tus heridas muchas veces son las heridas de tus padres y las de tus padres son las de los abuelos y a veces incluso te puede pasar que tus padres no tienen esa herida, pero tu abuelo o tatarabuelo tenía algo. Entonces es importante pues también, si es posible, claro, no es posible en todos los casos, conocer historias, anécdotas incluso, ¿no? Que nos pueden contar nuestros padres, nuestros abuelos. Yo, por ejemplo, siempre digo a mi marido, tienes que contarme cosas de tus abuelos porque quiero que nuestras hijas conozcan cosas de sus abuelos, porque a lo mejor tienen algo que ni tú ni yo tenemos, pero están heredando algo, algunos patrones, o bueno, aparte de enfermedades, ¿no? Heredamos cosas de todo tipo, enfermedades a nivel genético, pero también patrones de comportamiento, heridas. Las heridas es algo profundo que lo vamos heredando de generación en generación hasta que llega un momento en que uno de esos hijos, nietos, es capaz de romper con esa cadena, ¿no? de linajes. Saber si son míos o no, bueno, pues si tienes posibilidad de conocerlos está genial, porque puedes hacer ese enlace, no decir, pues mira, a mi abuela le pasaba esto, pues a mí me pasaba, ¿no? Que en mi caso, como me costaba quedarme embarazada, en la terapia, lo que trabajamos fue pues temas de mis abuelas, ¿no? Y bueno, pues tengo una bisabuela que bueno, se quedó viuda, entonces bueno, pues que crió a su hija sola. Entonces claro, venían miedos a mí que no tenían que ver porque mis padres pues siempre han estado ahí, ¿no? Pero a bisabuelas pues sí, en el tiempo pasado ocurrían ciertos hechos más fuertes, ¿no? Los que ocurren ahora. Los hijos morían al nacer, había más enfermedades, entonces esos miedos ancestrales se van transmitiendo. Y también es verdad que en terapia existen terapias regresivas o se hacen regresiones, ¿no? Es decir, tú empiezas pues a entrar en trance, ¿no? Te va guiando el terapeuta y entonces empiezas incluso a sentir cosas que ahora mismo tu parte consciente no sabe. Puedes incluso verte en el útero materno o ver historias de otras personas. Yo también recuerdo pues una historia de alguien de mi pasado, que no sé quién era, pues una mujer que criaba 2 hijos sola. Y claro, yo tenía mucho miedo de quedarme sola, de tener que criar a mis hijos solas. No tiene nada que ver con mi realidad, pero esos miedos pues a veces también los pueden venir de ahí, ¿no? De esos linajes, de esos ancestros. Y también se puede trabajar en terapias regresivas porque claro, hay cosas que obviamente no vas a poder recordar nunca porque no lo has vivido tú. Pero bueno, eso obviamente es un tema profundo. Y nos pregunta Chris, ¿cómo podrías saber de dónde viene algún comportamiento o creencia? Observándote mucho, observando y preguntándote. Y a veces incluso en esa escritura terapéutica uno puede conectar con su voz sabia, ¿no? Todos tenemos dentro muchos personajes, por ejemplo en el curso Self Coaching hay un ejercicio que es muy interesante porque hay como en nosotros distintas personalidades y todas tienen su protagonismo, ¿no? Una es la práctica, otra es la bondadosa, otra es la sabia, ¿no? Entonces están ahí y todas te pueden dar una respuesta distinta a tu problema. Entonces conecta contigo, conecta con esas voces, pregúntales cosas, o sea, pregúntate tú y escúchate a ver qué te estás diciendo, porque muchas veces no le hacemos caso a esa propia voz propia que tenemos dentro porque creemos que seguro que me dice tonterías, seguro que eso es mentira. Y no tiene por qué ser. Muchas veces esa voz interna, aunque te parezca ridícula, te está diciendo la verdad. Tu intuición es poderosa. Todos tenemos esa capacidad, todos tenemos el saber dentro de nosotros. De hecho, el coaching lo que busca es que saquemos hacia afuera
lo que ya llevamos dentro. Todos tenemos ese gran potencial. Entonces, cuanto más te hables contigo misma, ¿no? A veces, pues ese diálogo que hacemos, que hay gente que dice que estamos locos, ¿no? Los que lo hacemos, pero yo lo llevo haciendo inconscientemente desde que era niña. Tenía como diálogos internos entre mi yo y otra niña, que era otra parte mía, me contaba cosas del futuro y cosas así. Y ese trabajo creativo, gracioso, ¿no? Es un trabajo muy potente porque te está permitiendo conocerte más, te está permitiendo descubrir lo que hay en ti, y conforme más lo hagas, más vas a conectar con eso. O sea, es una práctica como todo. Cuanto más lo hagas, más vas a escucharte, más vas a entender lo que está pasando dentro de ti, cuáles son tus creencias, cuáles son tus emociones. Es la conexión continua contigo misma, que es tu propia intuición. Y nos dice, ¿cómo controlar la mente inconsciente, Jorge? Pues no se puede. No podemos controlar lo que es la parte inconsciente porque esa parte, al ser inconsciente, nuestra parte consciente le cuesta llegar. Puedes llegar a entender qué está detrás, puedes llegar a conocer esa parte inconsciente, pero controlar lo inconsciente de manera consciente es complicado. Puedes hacer, por ejemplo, visualizaciones, meditaciones, está la hipnosis. ¿Más vídeo en pausa? No sé si me estáis viendo. Es que me ha salido un mensaje. Si me podéis confirmar que estoy aquí. Yo creo que sí, pero por si acaso... A ver, un segundo. Es que no sé por qué me ponía... No creo que nos hayamos pasado de tiempo. Bueno, espero que me estéis... Dice Jorge, sí, genial. Lo que estaba diciendo, podemos conectar con esa parte inconsciente, podemos aprovecharla a nuestro favor, podemos sacar información, podemos mejorar nuestro futuro, pero controlarla como tal, me parece en la vida consciente es muy complicado porque precisamente es inconsciente, ¿no? O sea, podemos conectar con ella y aprovechar lo que nos da, porque tiene muchísima información nuestra y parte de la cual vamos a conocer y mucha parte de la cual no vamos a poder conocer, y no pasa nada. De hecho, si no la conocemos también es por algo. Seguramente hay situaciones que no nos permitirían seguir estando lo bien que estamos, ¿no? Pero se puede conectar con esa parte inconsciente, como decíamos, a través de las visualizaciones, meditaciones, regresiones, si trabajáis con algún terapeuta especializado en estos temas, a través de la escritura automática, a través de ese diálogo interno, y también pues a través de desarrollar nuestra intuición, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que de repente encontráis una respuesta, una solución cuando ya parece que todo estaba perdido, o que no os esperabais. De repente, cuando estáis relajados o estáis en otro ámbito, de repente os volvéis más creativos. Pues todo eso nos lo proporciona nuestra parte inconsciente, y es muy potente, ¿no? Es muy potente porque tiene todas las respuestas. La cuestión es contactar con ella lo más posible. No se trata de controlarla, sino de mejorar aquello que nos está haciendo daño de forma consciente e inconsciente, conectando con esa parte y creciendo. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todas, a todos los que habéis estado aquí por haber participado, y bueno, pues vamos a ver qué temas tocan la próxima semana. Me gustaría seguir hablando de las leyes universales porque en diciembre voy a sacar de nuevo un curso gratuito que suelo sacar una vez al año como antesala a la promoción que hago cada año del curso Self Coaching, para aquellas personas pues, que os queráis unir a él. El curso de las 7 leyes universales es un curso gratuito donde vamos a tocar todo eso, pero más en detalle. Hablaremos de esas 7 leyes, ¿vale? Y si os interesa, pues ya sabéis que simplemente con suscribiros a mi blog o simplemente seguirme en este canal, pues os va a llegar toda esta información, ¿vale? Pues muchísimas gracias, os mando un súper abrazo y seguimos el próximo martes a la 1:30. Chao, chao.